Estamos de regreso y estábamos conversando acerca de lo que son las políticas, en este caso las políticas monetarias. Ya habíamos estudiado, habíamos analizado los tipos de instrumentos que se analizan en una política monetaria, ¿no? Ya habíamos estudiado un poquito acerca de ello. Ya voy a compartir la pantalla a la lámina que estábamos trabajando. ¿Ya? Entonces, esta lámina lo que nos va a mostrar cuáles son los efectos al corto plazo en una política monetaria expansiva. Entonces, aquí nosotros tenemos, por un lado, la demanda de dinero y por otro lado, la oferta de dinero. Esta es la oferta de dinero y esta es la demanda de dinero, ¿no? Esto es lo que daba origen a la curva LM, no a la curva IS. Acuérdense que la curva LM nosotros tenemos que tenía este sentido, de manera de una línea recta, de una paralelo al eje de las Y. Entonces, esto es, y aquí nos dice, esta es la cantidad de trabajo que está relacionado a los factores de producción con la tasa de interés. Entonces, y esto es la cantidad de dinero que se oferta. Y esto, por otro lado, son la cantidad de dinero que se demanda para realizar los distintos factores productivos relacionados al capital y el trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en un punto inicial donde la tasa de interés está generada y hay una política expansiva. Quiere decir de que hay algún efecto, ya sea por medio de la tasa de interés o por medio de las acciones de los bonos, que hace que la cantidad de dinero incremente. Hay un incremento de la masa monetaria. Por eso tenemos que esta función que hace referencia a la oferta monetaria se desplace, es decir, aumente. Nosotros estamos teniendo que la cantidad de dinero está aumentando, por eso se desplaza hacia la derecha. Tenemos una expansión monetaria, hay más dinero, hay más recurso monetario dentro de la economía. Entonces, tenemos que, ante este efecto, ¿qué es lo que va a generar? De acuerdo a la forma funcional de la cantidad de dinero, de la demanda de dinero, de quién demanda dinero o quiénes demandan dinero los que se realizan a los factores productivos, que tiene que ver con la oferta. Entonces, eso no es nada más que mencionar a lo que es la cantidad de trabajo y el capital disponible para generar los factores productivos. Recuerden que para generar factores productivos se necesita tener dinero, ¿no? Ustedes necesitan tener dinero para pagar al personal que les va a colaborar, ustedes necesitan dinero para abastecerse de recursos o para pagar servicios básicos para poder generar las condiciones para la venta, ya sea de un bien o un servicio. Entonces, tenemos estos dos efectos. Entonces, aquí, en la tasa de interés, por este aumento de la masa monetaria, va a generar que la tasa de interés se baje, ¿no? Entonces, obviamente, se va a ver afectada la tasa de interés y si tenemos que los mercados son muy dinámicos, los precios de los bonos también se van a ver afectados, ¿sí? Entonces, vamos viendo qué es lo que va a ocurrir. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Aumenta el crédito al sector bancario, lo que aumenta la base monetaria. Perfecto, ¿sigue? Aumenta, aumenta, dice. Hay un error, está repetida. Aumenta la oferta nominal de dinero por el efecto del multiplicador del dinero. Dado el nivel de precios, aumenta la oferta real monetaria. En el mercado monetario se produce un exceso de oferta monetaria. El exceso de oferta monetaria se destina a la compra de bonos. Por ello, en el mercado de bonos aumenta la demanda de bonos, lo que hace aumentar su precio, reduciendo así su tipo de interés. Ya, listo, gracias. Gracias, Mora. Entonces, miren lo que aquí tenemos, ¿no? Primero, estamos en una política expansiva. Estamos viendo acá una política expansiva. Estos resultados, miren lo que aquí mencionó, corto plazo, ¿sí? Largo plazo, esto no se afecta.
Esto vuelve a su mismo punto. Ya eso vamos a ver posteriormente con las curvas, cuando estemos en economía abierta. Corto plazo, el efecto es, no es lo mismo el corto plazo que el largo plazo. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, aquí estamos en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo, una política expansiva, hay más dinero. Entonces, obviamente, como hay más dinero, el sector bancario, imaginen de que aumenta el encaje bancario. Entonces, los bancos tienen más dinero para dar préstamos. Baja la tasa de interés, los bancos tienen más, no, sube la tasa de interés, pero los bancos van a estar interesados en dar más dinero. O hay una emisión de bonos, también va a haber un efecto, ¿no? Entonces, vamos a tener de que aumenta el crédito en el sector bancario y la base monetaria. Aumenta la oferta nominal del dinero por efecto del multiplicador del dinero. Es obvio, ¿no? Eso, mientras más alto sea el multiplicador del dinero, mayor va a ser el efecto, mayor va a ser el impacto de la política expansiva. En contraste de que si menor es el impacto, menor es el efecto multiplicador del dinero, menor va a ser el impacto que éste posee. Vamos a tener que, de acuerdo a las estructuras de los precios, va a haber un incremento de la oferta real monetaria. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de dinero. Entonces, como hay mayor cantidad de dinero, los factores productivos van a aprovechar de que el dinero cuesta menos. Entonces, va a aumentar la oferta real, porque sabes que como cuesta menos el dinero, puedes hacer más con la misma cantidad de dinero. Entonces, te vas a ver motivado a aumentar tu oferta de dinero. El mercado monetario va a generar que se produzca un exceso de la oferta monetaria. O sea, va a haber demasiado dinero en el mercado. Entonces, estos recursos se van a canalizar hacia el mercado bursátil, es decir, a la adquisición de bonos, a la adquisición de instrumentos financieros. Hay exceso de liquidez, no sabes en qué invertir, inviertes en instrumentos financieros. Entonces, estos instrumentos financieros hacen que los bonos se aprecien e incrementen su valor, ¿sí? Y esto obviamente va a afectar que nuevamente la tasa de interés se reduzca. Toda esta dinámica que hemos conversado es lo que se produce en este análisis gráfico. Vamos a pasar de este punto hacia acá, ¿sí? Además de ello, tenemos estos dos factores. El mercado de dinero, en el mercado de dinero, el descenso de la tasa de interés permitirá que aumente la cantidad demandada de dinero, ¿sí? Dada esta cantidad de dinero que se demanda por las transacciones que le involucran, se elimina el exceso de la oferta monetaria y se establece el nuevo equilibrio de mercado monetario, es decir, ya con la tasa de interés reducida. El ajuste monetario ante el aumento de la masa monetaria, de la cantidad de dinero, MP, acuérdense que esta es la representación de la demanda de dinero, es muy rápido. ¿Qué significa esto? Que en el corto plazo vamos a tener que estos ajustes se van a dar de manera inmediata en algunos casos. Ustedes de repente habrán visto en mercados bursátiles o en películas, cuando hablan acerca del mercado Dow Jones o de los mercados bursátiles de Nueva York, de Tokio, de Londres, bueno, todos esos que realizan movimientos transaccionales de manera increíble. Entonces, cuando hay una política monetaria por parte del gobierno de Estados Unidos, dice el gobierno de Estados Unidos, yo voy a bajar la tasa de interés. Entonces comienza a haber una corrida de simulaciones que hacen que estos efectos sean inmediatos y repercutan directamente en los precios de muchos instrumentos bursátiles. Entonces, y al término del día saben decir que el mercado, la bolsa de valores de Tokio cerró al alza, cerró a la baja, es porque simplemente hubieron más transacciones o menos transacciones, más rendimiento, menos rendimiento con respecto a las cantidades de dinero. O sea, eso ya es algo mucho más dinámico, ¿no? Que eso, bueno, eso para el caso de Ecuador es
casi que una línea plana, casi no hay mucho movimiento en las afectaciones de los mercados bursátiles. Y justamente yo creo que esto se debe principalmente en el Ecuador porque no hay el interés por parte de quien tiene el control del dinero de que hayan instrumentos que permitan dinamizar o te den más alternativas de crédito. O sea, si tú eres un banco, a ti te va a interesar que la gente acuda al banco a endeudarse. No te va a interesar de que vayas a otro mercado a adquirir, que vayan a adquirir préstamos. A ti no te va a interesar eso, de que vayan a tener financiamientos a otro lado. A ti te interesa que vayas donde tú. Entonces, como tú eres el que de alguna manera tienes control sobre los entes políticos que ingresan, entonces lo más lógico es que tú dices, ¿sabes qué? Ese mercado déjamelo dormidito, ni me lo toques. Concéntrate tus instrumentos financieros de política monetaria, concéntratelas acá, en el territorio, en lo que es la tasa de interés, y si quieres utilizar instrumentos de bonos, puedes hacerlo, pero hazlo fuera del mundo, fuera del Ecuador. No hagas, no hagas política monetaria vía mercado de valores en territorio nacional. Hazlo afuera, y si lo vas a hacer adentro, hazlo por medio de los instrumentos mismos del gobierno. Es decir, que entre el gobierno que se preste. De ahí, ¿con quién hacen eso? Por medio del IES. El IES es el gran comprador de los bonos del gobierno. Eso es lo que se conoce como la deuda interna. Ustedes deben haber escuchado en un momento de que la deuda del gobierno es de tantos millones, de eso tanto porcentaje es de deuda interna. Tantos millones de dólares corresponde a la deuda interna. Es que simplemente porque dicen, haz uso por parte de la deuda interna, en este caso del IES, porque el IES es captador de recursos directamente de la parte trabajadora. Entonces, ustedes saben que todo el que trabaja aporta un porcentaje que está del 22 al 25% de su salario real, lo aporta al seguro. Entonces, todo eso multiplicado por el número de personas que están afiliados, y estamos hablando que somos 14, 15 millones de habitantes. De los 15 millones de habitantes, el 70% está en la capacidad productiva, y de este 70%, la mitad tiene empleo. Estamos hablando de los 15 mil millones de habitantes, estamos hablando por lo menos unos 5 mil millones de personas que ganan en promedio un básico, no es mucho más lo que gana en realidad. Entonces estamos hablando de una cantidad interesante en dinero que recibe mensualmente el, el seguro. Entonces, ahí es que dice, bueno, yo voy a emitir mi dinero y tomo recursos directamente del seguro, ¿no? Entonces, eso es una de las razones, un poco para que entiendan cómo funciona la política monetaria en el Ecuador. Y obviamente aquí no está muy desarrollado, no hay interés en que tú tengas un instrumento adicional para adquirir dinero de una manera más barata. O sea, quienes poseen el dinero no les va a interesar que se desarrolle eso, y te ponen muchas trabas para que tú no puedas acudir a producir instrumentos financieros. Y aparte de eso del conocimiento, no se motiva mucho el desarrollo de este sector, ¿no? Entonces, continuando con lo que es la política monetaria expansiva, recuerden que esto es al corto plazo, es muy inmediato, es muy rápido. Cuando aumenta la demanda de saldos reales, vamos a tener que aumenta la demanda de dinero. Esto se debe a que un exceso de demanda de dinero genera un exceso en el mercado de bonos, porque están relacionados, ¿no? Lo que reduce el precio de bonos, que afecta el tipo de interés y lo eleva. Es prácticamente un resumen de lo que ya hemos estado conversando en las sesiones del día de hoy. Cuando disminuye la demanda de saldos reales, lo que va a hacer es disminuir la demanda de dinero. Eso se debe a que un exceso en la oferta genera un exceso de demanda de bonos, en lo que aumenta el precio de los bonos y ocasiona una caída, que el tipo de interés se reduzca. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede cuando estamos hablando ante una política monetaria. Y aquí vamos a hacer un pequeño realce, una pequeña diferenciación en lo que refiere a términos de inversión. Recuerden que nosotros habíamos mencionado que la curva
Y S analiza la inversión relacionando a la tasa de interés. No es lo mismo hablar inversión que inversión financiera. Vamos a ver cuál es la diferencia. A ver, ayúdeme con la lectura. Yamilex. Yo. A ver, dale. Dale. Ya. La inversión no es lo mismo que inversión financiera. La inversión, gasto en bienes de capital, es el gasto en los bienes y servicios necesarios para mantener y aumentar la capacidad productiva de una economía. Ejemplo, inversión en maquinaria, equipo, construcción y productos. Una inversión financiera es una riqueza destinada para comprar activos financieros, ejemplo, bonos, acciones y divisas. Listo, gracias. Entonces, miren, aquí tenemos la diferencia. ¿Qué es una inversión? Es cualquier rubro que yo voy a utilizar para adquirir algo diferente al dinero o algo que me va a generar dinero, ¿no? O sea, invertimos con la intención de mejorar nuestra capacidad productiva y a la larga tener más dinero. Pero se va a ver reflejado en el patrimonio directamente, no se va a ver reflejado en los activos directamente. Entonces, la inversión es todo lo relacionado a los gastos de capital. Es decir, si yo voy a comprarme, me dedico a procesar calzado, ya no voy a tener una máquina simple, sino que me va a comprar una máquina con mayores recursos que me permita procesar el calzado, diferentes tipos de manera al calzado, ¿no? Entonces, eso es una compra maquinaria. Puedo decir de que me voy a comprar un terreno para aumentar el espacio donde pueda guardar de mejor manera o distribuirme de mejor manera en los implementos que tengo para producir. Puedo decir, no, voy a hacer una construcción para mejorar, adecuar los espacios donde voy a laborar. En fin, todo lo que tenga que ver con la parte productiva. Otra cosa es la inversión financiera. La inversión financiera es simplemente el dinero adicional que tengo, ¿sí? No es lo mismo decir que voy a invertir en gastos de capital que voy a invertir en la parte financiera. En la parte financiera se destinan todo lo que es relacionado al dinero. Es decir, yo tengo un exceso de liquidez, ahora, ¿qué hago con ese montón de dinero? ¿Sabes qué? Muchos dicen, cómprate un terreno. Sí, pero es que si me compro un terreno y surge una oportunidad de negocio, hasta vender el terreno pierdo mi oportunidad de negocio, me demoro más tiempo. No, mejor me voy por otra opción, me voy por otro recurso y digo, vámonos al mercado financiero. Entonces, en el mercado financiero tenemos a los bancos, por un lado, y tenemos por otro lado, tenemos al equipo bursátil, tenemos al mercado de valores. Entonces, yo puedo decidir, vamos a comprar acciones, las acciones de la empresa más rentable que hay en el país. Entonces vamos y compramos las acciones. O sea, es que no, hagamos un mix. Compremos bonos también. Bonos del gobierno de Ecuador y si hay de otro gobierno, también compra de otro gobierno. Compra acciones también. Inclusive, si estamos en economía abierta, podemos decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la moneda más dura que hay en el mundo? La libra esterlina. Entonces compremos con libras esterlinas. Y comprate con euros también, por si acaso. Y si hay algo en el euro, ¿a quién es el que reacciona diferente para reducir el riesgo? ¿Sabes qué? Puede ser compremos yuanes, o no, compremos, qué sé yo, cualquier otra moneda para compensar y no perder mucho en el caso de que haya alguna calamidad financiera. Entonces, en inversión financiera, ¿uno qué invierte? Los excedentes de liquidez. Eso es lo que se invierte en la parte financiera. En cambio, en la inversión, uno invierte los ahorros. ¿Sí? Esa es la diferencia. Los ahorros, ¿para qué? Para generar mayor producción. ¿Sí? Inversión, que alguien invierta sus ahorros en la parte financiera, yo diría que es un poquito, no es muy sensato, ya que estos mercados financieros suelen tener, debido a que dan un tipo de rentabilidad un poquito mayor, que hacer una inversión en bienes de capital, tienen mayor riesgo, ¿no? Y son mucho más volátiles, es decir, cambian muy rápidamente. Un día están a la alza, otro día están a la baja. Entonces, estos mercados financieros tienen un comportamiento muy variado, ¿no? Y esta fusión entre las dos
entre los dos es lo que da el estudio de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, de lo que es el mercado, las políticas monetarias, ¿sí? Porque ahí también tenemos lo que es la política fiscal. Eso vamos a aprender, vamos a ir estudiando un poco más el día de mañana, lo que es la política fiscal, monetaria dentro de las curvas ISLM. Hoy día estamos aprendiendo lo que es la política monetaria. Aquí hemos hablado de quién nomás. Hemos hablado del dinero, hemos hablado de la tasa de interés, hemos hablado de los bonos. No hemos hablado todavía del tipo de cambio porque estamos considerando a una economía cerrada. Recuerden que en una economía cerrada nosotros no hacemos intercambios comerciales con el resto del mundo. Es decir, solamente manejamos nuestra propia moneda. Entonces, no nos interesa saber lo que pasa en Colombia con el peso, no nos interesa saber lo que pasa en Perú con los soles, no nos interesa saber lo que pasa en Venezuela con sus bolívares, no nos interesa saber lo que pasa en Brasil, no nos interesa nada de eso, solo nos interesa lo que pasa con el dólar. ¿Ya? Entonces, eso es una economía cerrada, solamente nos enfocamos a los tipos de cambios propios relacionados a la política interna. No la política comercial que se tenga con el resto del mundo nos viene desapercibida, ya que estamos en un enfoque de economía cerrada. ¿Sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No me despedí de la... Bueno, entonces, ¿hasta allí alguna pregunta? Miren que hoy día hemos visto algunas cositas, ¿no? Ya vamos abarcando bastantes conceptos. Ya hemos estudiado con mucho detalle lo que es la demanda agregada, la oferta agregada. Hemos estudiado qué efectos genera la oferta agregada, qué efectos genera la demanda agregada. Hemos estudiado lo que es la curva IS, la curva LM, cómo se compone la curva IS, cómo se compone la curva LM, de dónde se origina, qué factores, qué variables, qué políticas la ven afectada. Ahora estamos estudiando lo que son la política monetaria como tal. Y obviamente esto se va incorporando a los distintos escenarios que estamos aprendiendo. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, por favor, pregunten. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Aquí nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué función es esta? A ver, ¿qué estamos analizando aquí? ¿A quién estamos analizando aquí? Exceso de demanda agregada, dicen. Ajá, pero ¿Qué aquí, sería la...? ¿quién es eso? Esa La función, curva IS. esa da origen a la curva IS, ¿no? Aquí tenemos lo que son los factores productivos, la demanda agregada, aquí tenemos los niveles de producción y los equilibrios. Todo esto lo que va a afectar es a la tasa de interés. Aquí esto lo puse un poco para recordar cómo la demanda agregada se va a ver afectada ante una baja en la tasa de interés. Una baja en la tasa de interés, ¿qué es lo que va a hacer en la demanda agregada? Que la va a incrementar. Y eso se va a dar ¿en quién? En la curva IS. ¿Sí? Entonces ustedes saben que si tenemos un efecto en la tasa de interés, ¿a quién va a afectar? A la curva IS. ¿Sí? Y aquí les he puesto esta gráfica. Tenemos la política fiscal y su efectividad en la economía cerrada. Entonces, no es lo mismo hablar en una economía cerrada que hablar en una economía abierta. ¿Por qué? En una economía cerrada, el dinero que se genera en el país se queda en el país, no se va. En cambio, en una economía abierta, si el resto del mundo te paga más, lo más probable es que tú coges tu dinero y te vas al resto del mundo. ¿Sí? En cambio, si aquí está más barato que el resto del mundo, lo más probable es que el resto del mundo traiga sus dineros acá.
Y obviamente nosotros vamos a tener que los efectos de las curvas IS van a estar ligados a los mercados, a los mercados financieros, a los mercados de bienes, y van a estar ligados a los mercados financieros del resto del mundo, así como los mercados de bienes del resto del mundo. Entonces todo esto se vuelve un poco más dinámico, por no decir complejo, se vuelve mucho más dinámico, entran muchas más variables en juego que en este momento no estamos analizando, como es el tipo de cambio. No hemos tocado para nada el tipo de cambio, solamente hemos por ahí medio comentado algo. Entonces, la política monetaria, obviamente ya sabemos que influye en la producción y va a afectar también a los niveles de empleo. Recuerden que la curva LM recoge los elementos relacionados a los factores productivos de pagos de salarios, y en ambos casos, IS y LM recoge o analiza los efectos relacionados a los niveles productivos desde el punto de vista de quien compra y de quien vende, ¿no? Así como es por medio del dinero, del uso de la masa monetaria, de lo que es la cantidad de dinero. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, los activos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los activos que tenemos? Por un lado tenemos el dinero, y por otro lado tenemos los productos que generamos para generar riqueza, ¿no? Para producir zapatos que después se van a vender. Entonces, nosotros en el mercado de activos tenemos, por un lado, dos fuentes. Los bancos, en donde los bancos yo voy a, ya sea a pedir dinero o a depositar mis dinero. Entonces tengo por un lado el mercado de activos, que es el mercado de dinero, y tengo también el mercado de bonos. En el mercado de bonos el mercado bursátil, que es donde puedo comprar bonos o puedo vender bonos, ¿no? Aquí está. Pues existen otros instrumentos que son las acciones, y de las acciones tenemos un montón de tipos de acciones y otros documentos, pero nos vamos a concentrar en los bonos principalmente porque estos se dan en volúmenes principales, porque ya estos se dan a niveles de gobierno, entonces los gobiernos compran en cantidades sumamente altas, entonces tenemos que nos vamos a concentrar básicamente en lo que es el mercado de bonos y el mercado de dinero, ¿no? Recuerden que en la política monetaria nos encaminamos a lo que es el análisis de estos dos efectos. Las decisiones que ocurren que afecten al mercado de dinero y al mercado de bonos. Entonces, obviamente, este mercado se va a ver influenciado por la cantidad de dinero que ingresa al mercado, ¿no? Puede haber más dinero, menos dinero, entonces en función de esto se van a mover los mercados de dinero y los mercados de bonos, y obviamente esto va a generar una reacción en la tasa de interés, ¿sí? Esta tasa de interés es la que va a verse motivada o desmotivada ante lo que ocurra en los mercados de dinero, en los mercados de activos. En cambio, cuando hablamos de política fiscal, simplemente nos estamos relacionando a las políticas que hacen los gobiernos, no para controlar el manejo del dinero, sino para estimular la oferta o la demanda de compra de bienes y productos. Eso vamos a aprender el día de mañana. Y esto está más ligado con lo que es la demanda agregada de producción, ¿sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Entonces, aquí tenemos que el equilibrio de mercado, recordando, tenemos el modelo ISLM, ¿sí? Muestra las relaciones entre la tasa de interés y los niveles de producción que determinan el gasto, la tasa de interés y el ingreso de manera conjunta, ¿sí? Recordemos estos siguientes conceptos. A ver, que me ayude con la lectura. ¿Quién me ayuda con la lectura? Recordar, un aumento en la cantidad de dinero afecta a la economía, incrementa el nivel de la producción porque reduce las tasas de interés. En una economía cerrada, las combinaciones de dinero y la tasa de interés son iguales a la demanda de dinero y el circulante en equilibrio del mercado de dinero. El mercado de dinero se ajusta muy
deprisa, mientras que el mercado de bienes se ajusta más lentamente. ¿Ya? Listo. Entonces, gracias, Noel. Entonces nos vamos a quedar aquí. Esto lo vamos a analizar un poquito el día de mañana, ya cuando hayamos terminado de ver lo que es la política fiscal. Y aquí vamos a ver qué ocurre en una economía cerrada con respecto a la demanda agregada y la tasa de interés, qué ocurre con estos efectos, qué va a pasar con los niveles de precios ante una expansión monetaria, cuando hay un incremento en el gasto, en la parte keynesiana, vamos a ver las posturas clásicas y posturas, vamos a recordar un poquito estos elementos, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a conversar el día de mañana, y bueno, que es básicamente esto, un análisis de la curva ISLM en una economía cerrada. Eso ya lo vamos a analizar ya en su conglomerado el día de mañana. Y la actividad, bueno, la actividad ya la vamos a dejar para el día de mañana, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan? No, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar hasta allí y nos vemos el día de mañana.